a los migrantes indocumentados, todo el ambiente anti-inmigrante que se da en Estados Unidos. Si vemos, podemos observar los cambios que se han dado en la frontera. Como lo comentaba, no es solo la magnitud, sino cómo se transforma esa migración. Ahí si observamos desde 1995 hasta 2010, cada 5 años, vemos cómo ha ido creciendo la necesidad de pasar para los migrantes por un intermediario, un coyote para cruzar la frontera. Eso es un efecto directo del muro. A partir como vemos, a partir de 2000 va creciendo esa necesidad de pasar por intermedio, o sea, mayor control de la frontera México-Estados Unidos, y crecen las redes de pollera y de traficantes también de personas. Entonces eso nos permite ver cómo se está transformando la migración. También si vemos lo mismo, observando desde 95 hasta 2010, cómo se ha ido transformando el tiempo de estancia de los migrantes mexicanos que son devueltos por las autoridades de Estados Unidos. Si vemos que en 1995, 90%, 9 de 10, o sea, casi todo, tenían menos de un día de estancia en Estados Unidos. Eso quiere decir que les agarraban la patrulla migratoria de Estados Unidos en el momento en que cruzaban, justo después de haber cruzado la frontera. Y vemos como esa parte, que es la azul en la gráfica, se va reduciendo para llegar a un poco menos de la mitad, y va creciendo la gente que tiene más tiempo en Estados Unidos, y está creciendo los que tienen más de un mes, más de un año. Esos son los impactos de las redadas antimigrantes en todo el territorio, no solo en la frontera, sino en todo el territorio, y ahí de la expulsión de migrantes que tenían más tiempo. Entonces es también una transformación de este fenómeno. Respecto también ahí al sur, la encuesta permite más allá, la caracterización de esos flujos, también permite abordar temáticas asociadas al desplazamiento de personas, tales como son los riesgos y la vulnerabilidad de los migrantes, y en este caso podemos hablar de los migrantes centroamericanos y comparar esa vulnerabilidad y los riesgos que están enfrentando al cruzar la frontera de México y cruzar el país para llegar a Estados Unidos, entre los guatemaltecos, los salvadoreños y los hondureños. Si comparamos esos datos, observamos un contraste muy grande entre las diferentes nacionalidades, porque gran parte de los guatemaltecos, como lo comentaba Ernesto, son trabajadores fronterizos que cruzan a diario o cada 10 días para trabajar en la región misma fronteriza y residiendo en su país. Los demás son más un cruce para atravesar todo el país para llegar a Estados Unidos, y vemos cómo los hondureños no están. Si los guatemaltecos cruzan solo como trabajadores fronterizos, los hondureños, ya la gran mayoría, están acompañados en grupos, cruzan en grupos, y también piden apoyos a las instituciones de asistencia en México, porque se enfrentan, ahí lo vemos en este cuadro, a numerosos riesgos. Si los guatemaltecos no mencionan ahí en la encuesta que tienen algún riesgo, al contrario, la casi totalidad de los hondureños nos dicen que sí, tienen muchos riesgos, que son la primera parte, más de la quinta parte, declara que el riesgo puede ser de extorsión, que sea por pandillas o autoridades. Y entonces también están los riesgos por la dificultad mismo del camino, la falta de alimentos durante todo el trayecto. Está también los riesgos ligados al modo de transporte, lo del tren, y todos los peligros asociados a todo este tránsito en el país. Entonces, las estadísticas que hemos encontrado refuerzan los hallazgos del primer informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido que los riesgos son muy focalizados hacia los hondureños. Es la categoría, la nacionalidad que tiene la mayor vulnerabilidad en este paso por el país. Son migrantes que también tienen menos redes, menos de apoyo, y por lo mismo mayor riesgo, mayor vulnerabilidad. En cuanto a los salvadoreños, también lo que comentaban es que
sus riesgos fueron mayor al cruzar el país mismo que en la frontera justo entre México y Estados Unidos, ¿no? Comentaba que había menos riesgo de extorsión en la frontera que en el país mismo. Y entonces eso cuestiona, ¿no?, al país, al Estado mexicano, que ha ratificado convenciones internacionales que promueven los derechos de migrantes de cualquier nacionalidad, ¿no? Son los problemas que plantea, y bueno, y todo este tema es lo de la temática sobre justamente los riesgos, vulnerabilidad, de la temática que será abordada a lo largo de este evento del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, nos dicen que por el tiempo ya no podemos aquí hacerles varias preguntas, sin embargo lo podemos hacer a manera de reflexión. Seguramente a lo largo de este foro se irán resolviendo esas dudas, o seguramente si nos los encontramos en los pasillos podemos ahí preguntarle este tipo de dudas. Sobre todo, bueno, son dudas que vienen mucho con lo que cada uno de ustedes nos fue exponiendo. Judith nos hablaba mucho de estos mercados laborales segmentados, de esta sobre todo migración calificada que ha tenido un aumento, y por ello preguntaban, bueno, ¿cómo resolver, no solo en México, sino en el mundo, esta fuga de cerebros, sobre todo que se van hacia los Estados Unidos y que se van hacia otras partes del mundo? ¿Cómo resolver? Decía otra de las preguntas, y sobre todo con algo de lo que nos decía Ernesto, cómo resolver, y también la propia Fabián nos decían, cómo resolver ese flujo laboral con este fenómeno que nos dices se está dando. Sí se reduce el mercado de mexicanos y centroamericanos que va hacia Estados Unidos, pero existe otro flujo de, me parece que decía, africanos del continente africano que venían y estaban buscando estos flujos justamente laborales. Bueno, en este punto la mayoría pues también preguntaba qué pasa con estas políticas de contención, con estas políticas de migración, y yo me quedaría con esta reflexión que hacía Fabián en el sentido de que pues hace falta en estos foros sobre todo hablar de los derechos humanos de los migrantes, y hablabas de tres grandes derechos: el derecho a quedarse, a no migrar, pero también del derecho a la libertad del movimiento. O sea, vienen como en mucho conjunto, y sobre todo el derecho al desarrollo, y no dejar sobre todo en estos foros lo que son, lo que decías se omite: las causas de la migración, los derechos humanos, los riesgos de tránsito, y sobre todo esto que son los costos socioeconómicos que provoca la migración. Y junto con esto me iría a otros problemas que, bueno, por cierto, en estas preguntas que me hacen, justamente me iría a lo que platicaba un poco Ernesto, en el sentido de estas dinámicas de regulación que requiere el Estado, estas dinámicas que de repente estas políticas que tenemos para los migrantes están rebasadas por la propia situación. Y varias de las preguntas hablaban justamente de esta tendencia decreciente de la migración. Sí hay una tendencia, pero hablan mucho las preguntas, se cuestiona mucho la gente qué pasa con este incremento, este aumento de delitos, con este aumento de delitos en las fronteras, pero también preguntaban ¿qué pasa con esas políticas que nos hablaba hace unos segundos la doctora, en el sentido de, y estas encuestas lo detallaban, de los riesgos que sufren los migrantes justamente al ser devueltos por, en este caso nos mencionaba Estados Unidos, y dos casos específicos, los hondureños y los salvadoreños? Y regresaría a lo que decía un poco Ernesto, estas políticas de profesionalizar sobre todo a el personal de migración. Todas estas preguntas, bueno, obviamente a lo largo de este foro espero se estén resolviendo, se estén dando, porque bueno, los siguientes temas, el siguiente tema que viene es el de trata de personas, uno de los fenómenos que viene justamente como producto de la migración. Le agradecería a todos justamente pues su participación, y bueno, estaremos atentos. Todas estas preguntas son muchas las que llegaron, obviamente nos está acaparando el tiempo, y bueno, lo que estaremos viendo más al rato es justamente estos fenómenos como la trata de personas, lo cual dice el propio título del foro, es uno de los problemas complejos que se dan. No sé si alguien más quiera decir algún punto para finalizar ya este panel. Bueno, muchas gracias.